Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1359 de Jornada Extra, que cuenta esta noche con la participación de la reconocida economista, especialista en educación superior, una activista político y social, exdiputada Guadalupe Valdés. También vamos a tener dos reportes, uno de ellos de Carlos Francisco Elías sobre las cumbres de Donald Trump, la última de Trump con Putin esta semana. Y al final vamos a ver un video de demostrativo de por qué un país tan pequeñito como Singapur se ha convertido en una superpotencia económica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Jornada Extra. Una semana de traspiés para el gobierno de Danilo Medina, porque la reacción a los papeles de Faride, como se llama la documentación presentada por la diputada opositora, no pudo ser más floja. Los papeles de Faride fueron reaccionados por el gobierno con una declaración oficial en la que no mostraron ningún documento. Bueno, es que los papeles no son de Faride, sino de la Contraloría General de la República, y se entregó, fueron dos paquetes que entregó, uno con los libramientos, o sea, las autorizaciones de pago, y otro con los contratos. Y de donde sacó Faride la cifra de casi 1.400 millones de pesos, es de 11 contratos que le entregó, no los contratos completos, le entregó el registro que tiene en la Contraloría, cada contrato que hace el gobierno, que van a hacer erogaciones, tienen que registrarlo. Entonces ahí está nombre del contrato, fecha, monto, motivaciones, para que tienen una página cada contrato. Y la Procuraduría, la Contraloría le entregó esos 11 contratos a Faride. Y esos 11 contratos suman entre dólares y pesos 1.346 millones de pesos. Solamente en dos contratos hay 960 millones de pesos, dos de 480 millones de pesos que dieron a empresas de Joao Santana. Ahora, dicen que solo pagaron 400, pero entonces tienen que documentarlo y tienen que decir qué pasó con esos contratos, si los rescindieron, si los modificaron, en qué fecha. Pero el comunicado oficial no responde absolutamente nada a los papeles oficiales. Lo que se queda es en consideraciones políticas y desautorizaciones del interés de los legisladores de que se esclarezca qué pasó, cómo se financió a Joao Santana y a Mónica Moura, los dos instrumentos de Odebrecht en las campañas electorales que financiaba en diversas partes del mundo. Y el PLDismo cerró filas en el Congreso para evitar primero que se pusiera en agenda la solicitud de la diputada Faride y otros tres legisladores para que se incluyera en la agenda de discusión el martes y posteriormente rechazándola. Una declaración de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, si bien apoya a la diputada Faride y dice que merece respeto, parece que no tuvo influencia entre los legisladores que siguen los intereses de su marido Leonel Fernández en la Cámara de Diputados, porque estuvieron de acuerdo con los que siguen a Danilo Medina en que no hay que investigar lo que ocurrió con los contratos otorgados a Joao Santana, muchos de los cuales se pagaron, por lo menos dos de ellos, se pagaron cuando ya él estaba en prisión. Solo dentro de un esquema de miseria institucional como el que vive el país se puede entender que el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, tuviera reacciones como la de considerar que los papeles que presentó Faride Raful eran falsos, los documentos de la Contraloría General de la República. Por supuesto que él tenía resentimiento porque esos documentos muestran que a Joao Santana y a Mónica Moura se le pagó hasta enero del 2015. Se le hizo tres pagos en enero del 2015 y eso está documentado por la Contraloría General de la República y eso ocurrió en enero del 2016. Del 2017. Los últimos dos pagos son 4 y 10 de enero del 2017. Y hay uno más en enero del 2000. Son 3 en enero del 2017. Es decir, casi un año después de que en febrero del 2016 habían caído presos en Brasil Joao Santana y Mónica Moura, después de salir de aquí, del Palacio Nacional, donde despachaban
para Brasil, de manera que por alguna razón no se quiere investigar eso que tiene que ver con los pagos que hizo el Estado Dominicano a esos dos delincuentes internacionales. Pero fue una mala semana en líneas generales para el gobierno de Danilo Medina al desmentir una información publicada por una firma de documentación bursátil en los Estados Unidos. El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, tuvo que reconocer la firma de un documento de entendimiento entre el presidente del Consejo de Directores de la CDE y en una empresa china para la construcción de una planta de 1.200 megavatios de energía en Montecristi y a su vez la concesión del puerto. El problema es que fue errático porque se firma, dicen que ahora que fue una carta de intención o un acuerdo de entendimiento. De entendimiento, pero se hizo en un marco de un salón importante de Pekín, del gobierno, del Estado. Con presencia de múltiples funcionarios chinos y dominicanos. 8 dominicanos. La representante del gobierno dominicano, y eso fue considerado algo más que una carta de entendimiento, una firma. Una carta de entendimiento no amerita ningún acto público, al contrario, se supone que es un acto privado para que esa empresa presente una oferta al Estado Dominicano, pero si era para se le ofrecían facilidades hasta uso de puertos, estaban rebasando el límite de la ley de contrataciones públicas, porque le estaban dando una ventaja competitiva a esa empresa sobre cualquiera que mañana pudiera competir en una licitación que convocara, porque habría que convocar una licitación pública internacional, o es que le van a dar de grado a grado ahora a una empresa china la construcción de una planta de 1.200 megavatios y las facilidades portuarias en la República Dominicana. Bueno, pero como si le faltaran flores al gobierno en la semana, el gobernador del Banco Central tuvo que reaccionar rápidamente el jueves, luego que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera dijera que la situación del dólar en la República Dominicana para las operaciones de negocio había llegado a un nivel crítico y que los empresarios dominicanos estaban quedando mal con sus suplidores internacionales por la falta de divisas en el mercado. Bueno, después el Banco Central anunció que ya había recibido los últimos 1.300 millones de dólares que vendió, que colocó en bonos soberanos el gobierno dominicano la semana anterior, y eso lo anunció para tratar de aliviar las tensiones que ha habido en el mercado cuando el peso dominicano ya se cotiza. Se hacen operaciones a 2 cheles de dólares, está el peso dominicano ya. Bueno, la presencia de toneladas de basura en la costa de Santo Domingo tuvo trascendencia internacional. Las 6 agencias informativas más importantes del mundo y los grandes diarios, las grandes estrellas de Hollywood incluso, se hicieron eco de la presencia masiva de plástico en la República Dominicana. En la misma semana, aunque ustedes no lo crean, en que el Congreso aprobó una ley de residuos sólidos en la que excluyeron el plástico, porque este país es monte y culebra. Esa montaña de basura en un 90% plástico que ustedes ven ahí, que conmovió hasta las Kardashian del mundo de Hollywood, esta semana cuando aprueban la ley de residuos excluyeron eso, el FOAM, que es una de las cosas. Se necesitan 500 años para que se elimine el FOAM de cualquier lugar del mundo. Y el presidente Danilo Medina tuvo una reacción emocional esta semana, molesto por las críticas que se hicieron por las filtraciones masivas que hubo en el recién modelado Hospital Moscoso Puello en plena capital dominicana y en otro hospital grande de la capital también. Y se molestó por la cantidad de dinero que ha invertido el gobierno y su preocupación por la salud, pero al mismo tiempo se conoció esta semana un informe de que en la primera mitad del año fallecieron 1.659 recién nacidos, la mayoría de ellos antes de un mes, entre enero y junio, pero esos 1.659 superan en 377 los 1.288 que en el mismo periodo habían muerto el año pasado, es decir, que hubo un incremento del 29.4% de un año a otro en las muertes infantiles. La de maternas disminuyeron ligeramente porque en vez de 88 que habían sido en el año anterior, en vez de 83 fueron 88, 5 menos,
En vez de 88 fueron 83, 5 menos que en el 2017, pero lo relevante ha sido el incremento de casi un 30% en las muertes infantiles. Porque una política de salud es más que remodelar hospitales. Y en el mismo momento en que el presidente se queja, está la triste realidad de que el gobierno no ha podido terminar a los 50 y tantos centros de salud que intervino hace 5 años y que los centros que está inaugurando el gobierno, los llamados centros de imágenes, la mayoría son inaugurados y posteriormente no tienen ninguna posibilidad de entrar en servicio porque son cascarones vacíos. Bueno, y la República Dominicana apareció en otro ranking mundial en posición desventajosa. Este se refiere a trabajo en condiciones de esclavitud moderna y estamos entre los 4 en el tercer lugar en América Latina. En el tercer lugar en América Latina, y ese es otro elemento fuerte de la semana. Y se considera el trabajo de esclavitud moderna toda persona que está sometida a condiciones de trabajo que, aunque asalariadas, está forzado a trabajar en las condiciones que no son más agradables para él por cualquier cosa que sea impuesta desde arriba. Bueno, en el ámbito internacional esta semana se cumplió el 40 aniversario, el 39 aniversario de la Revolución Sandinista en una situación verdaderamente crítica para Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, está enfrentando, masacrando la población para mantenerse en el poder después que se produjo casi una insurrección nacional. Esta semana cientos de hombres armados, paramilitares o parapoliciales, llegaron a Masaya y al barrio de Monimbó, simbólico, un legendario barrio que no pudo vencer la resistencia nunca, la dictadura de Somoza en esa guerra que puso fin a la misma. Y ahora los grupos armados de Daniel Ortega entraron a metrallazo limpio y parece que vencieron la resistencia que había en Monimbó. Así es que anda la cosa por Nicaragua. No hay guerra civil, pero lo aparente. La OEA aprobó una resolución que pide el adelanto de las elecciones para marzo del año próximo, como ha propuesto la Conferencia de los Obispos, y reclaman muchos sectores, aunque hay quienes creen que que se debe de ir el presidente y su esposa del poder. La situación de deterioro político ha deteriorado también el ritmo económico de ese pequeño país. Bueno, pequeño no es en territorio, sino en población, porque todavía son, creo que 6 millones de habitantes los nicaragüenses. El pasado jueves, de manera sorpresiva, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, convocó un nuevo encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, y dice que lo recibiría en Estados Unidos a tan solo días de que un encuentro en Helsinki, en el que no pudo presentar resultados para su país, provocara críticas tanto de sus pares en el Partido Republicano como de los demócratas. Nuestro compañero Carlos Francisco Elías analiza en el siguiente trabajo qué pasó en Helsinki y el impacto de esta cumbre. En nuestra entrega anterior, el programa de jornada extra del domingo pasado, habíamos vaticinado que una situación difícil se pudiese presentar si el presidente Donald J. Trump no dejaba clara su posición frente al presidente Putin y el tema del ataque o el hackeo a las elecciones norteamericanas del año 2016. En efecto, la cumbre en Helsinki se ha desarrollado el pasado 17 de julio. Justo en esa noche, la prensa norteamericana, la televisiva de modo particular, hizo un carnaval de protesta, asombro y muestra de desagrado al encuentro del presidente Donald J. Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se le ha llamado cumbre de Helsinki. La misma duró 2 horas, acompañado solamente con sus respectivos traductores. La rueda de prensa posterior nos revelaba a un Donald Trump, presidente de los Estados Unidos,
volcado totalmente en favor de la retórica argumental del proyecto sagaz de Vladimir Putin, con una Rusia emergente que auspicia la nueva ultraderecha de Estados Unidos, representada por Donald Trump y sus aliados, y en el resto de Europa, representada por el famoso Frente Nacional antimigratorio, anti-europeo de Marine Le Pen, con sede en Francia. El presidente Donald J. Trump, la noche del 17 de julio y el día posterior, 18, recibió una tunda mediática de parte de grandes sectores de la vida nacional norteamericana. Trump había blasfemado al decir que tenía más confianza en una afirmación radical del presidente Putin antes que las afirmaciones de los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos, que insisten en decir que Rusia había hackeado y había interferido en el curso de las elecciones norteamericanas del año 2016. El presidente norteamericano, en un foro internacional y con su investidura, degradaba a su propio país a dúo con el eterno rival de la Guerra Fría, Rusia, esta vez representada por un presidente autoritario venido del mundo de la antigua KGB, viejos servicios de inteligencia soviética. Trump se sentía complacido sin darse cuenta que desde Helsinki había conmocionado a su país, logrando que republicanos y demócratas, esta vez de modo bipartito, le hicieran un contundente manifiesto de condena. La llamada cumbre de Helsinki será recordada en los Estados Unidos de América, según consenso de aquel país, como otro gran día de la infamia, recordando obviamente aquel discurso de Franklin Delano Roosevelt de 1941, cuando los japoneses atacaron por sorpresa Pearl Harbor. Con el nuevo escándalo político, la polémica investigación sobre el hackeo ruso a las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, dirigida por Robert Mueller, esta cobra una vigencia inusitada, porque en efecto hay 12 militares rusos incriminados en los hechos anteriormente aludidos. Esta nueva gira de Donald Trump deja detrás la huella desagradable, la triste imagen, además, de unos Estados Unidos alejados de modo grosero de sus aliados europeos tradicionales. No será posible olvidar tampoco todo lo que sucedió en su estadía en Londres a propósito de su visita a la reina Elizabeth. No habría que olvidar tampoco toda la algarabía suscitada, su viaje en Londres, donde, ubicada la primera ministra Theresa May ya en una crisis política por el tema del Brexit, las declaraciones internas de Trump relacionadas con la política inglesa crearon una situación bastante difícil a la ministra inglesa. Para ser fehaciente con los hechos posteriores, habría que agregar que el día 18 de julio el presidente convocó una rueda de prensa para rectificar algunas de las cosas que había dicho en Helsinki, pero al final terminó refrendando lo mismo que quería negar. Luego de esta cumbre tan añorada por el presidente Donald J. Trump, su credibilidad rueda por los suelos y su imagen presidencial, ya maltrecha por el tema de los niños inmigrantes separados de sus padres, crea dudas manifiestas sobre el misterio insistente de su complacencia crítica ante Putin, su modelo gobernante y Rusia. El futuro indicará si la llamada cumbre de Helsinki coloca al presidente Trump en el antes y después de su actual presidencia.
Guadalupe Valdés es diputada en el periodo 2010-2016. Dejó su nombre inscrito entre los diputados que han pasado por ahí a lo largo de la historia dominicana, una de las más vigorosas y más coherentes personas que ha llegado al Congreso Nacional. Se distinguió en la defensa de todas las cosas valiosas de la sociedad dominicana. Ella hace honor a sus ancestros, es hija de un legendario sindicalista dominicano, nació en el exilio de su padre en México, hija, tu mamá es mexicana, ¿verdad, Guadalupe? ¿Cómo se llamaba tu papá, Valdés? Papá, Quirico Valdés. Quirico Valdés. Sí, sí. Bueno, tú le has honrado el legado de don Quirico Valdés, que fue no solamente un sindicalista, sino un antitrujillista, militante que tuvo que irse al exilio. Fue lo que aprendí en el hogar de mi padre, o sea, él era militante, pero también era muy respetuoso, incluso lo fue en la educación de los hijos. La decisión que tomamos cada uno ha sido porque quisimos tomar ese camino. En mi caso yo tomé el camino que él comenzó a trillar y su ejemplo para mí ha sido fundamental. Y tú hiciste economía y después alguna especialidad también en asuntos de educación superior, ¿fue? Sí, en el año 1985 hice una maestría en educación superior en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y después realicé también un máster en alta gerencia pública en la Universidad San Carlos de España. Pero tú has estado vinculada a los procesos, a las luchas sociales y políticas y a los procesos de reforma que vivió la sociedad dominicana en la década del 90 y todavía, digamos que a principios de este siglo, aunque posteriormente ha habido algunos retrocesos. Danos tu visión de la situación institucional del país en estos momentos, Guadalupe. Bueno, realmente el país, en lugar de avanzar hacia consolidar esos procesos de institucionalidad que son fundamentales para garantizar la gobernabilidad democrática y lo que hoy día se conoce como la gobernanza en los países, estamos en un momento sumamente crítico porque vemos cómo en el país no se cumplen las reglas, no se respeta la propia Constitución de la República, que es el principal acuerdo que hay en los países para poder respetar la institucionalidad y para tener un entendimiento civilizado entre los diferentes actores que funcionan en una sociedad. Y esto lo podemos ver incluso en lo que ha sido, por ejemplo, esta semana la decisión de la Cámara de Diputados de no obtemperar una propuesta de resolución que planteó la diputada Farideh Raful cuando señala que ha recibido una serie de informaciones después de un año de investigaciones que ella realizó con respecto al caso de Joao Santana y de su esposa Mónica Maura, y que el Congreso, por tener un partido político, la mayoría en el mismo, se niegue a realizar una labor de fiscalización y en este caso de formar una comisión para que investigara estas denuncias. Eso indica una situación sumamente grave, una violación, en este caso, del Congreso de la República a su propia institucionalidad, a lo que establece la Constitución de la República como una de las funciones fundamentales del Congreso y de los legisladores y legisladoras, que es la de fiscalizar. Y entonces nos preguntamos hacia dónde vamos. Bueno, viendo a Farideh y las respuestas que le dieron, yo recordé muchas de las peleas que tú echaste en la Cámara de Diputados. Y tú y Minú, particularmente ustedes dos, durante mucho tiempo tuvieron juntas en el Congreso, ¿verdad? Sí, ella casi fue agredida. Dijeron, el presidente de la Cámara llegó a decir que eran falsos los papeles que ella tenía, los documentos que entregó la Contraloría General de la República. Y ella la presentaron como una mentirosa, embaucadora, creadora de un escándalo por mezquindades políticas, por pedir transparencia. Bueno, es que yo creo que así no se puede gobernar.
cuando una fuerza política o un presidente de una Cámara toma posiciones como esta, indica que estamos en una situación de gravedad en torno al respeto a la institucionalidad. Porque si ella tiene o no razón, eso tiene que demostrarlo una investigación, justamente. Que es lo que ella pedía. Exactamente, y no hacer juicios de valor, mucho menos en este caso donde ella estaba demostrando que estaba actuando con informaciones que le habían sido transmitidas, que le habían sido entregadas por una institución del Estado Dominicano. Nada en menos este que la caso, Contraloría General. Exactamente, o sea, no era ni siquiera de una firma privada o no era simplemente de su equipo de trabajo. Ella indica, este es un informe que me ha remitido la Contraloría Pero de la igual la República. respuesta que dio el secretario administrativo de la presidencia y el director de comunicaciones del gobierno no se refirieron a los documentos, a los contratos que ella había presentado. Por eso es que es un tema fundamental que en este momento sigamos insistiendo en el reclamo que hay que hacer desde la ciudadanía, desde los sectores sociales, para reclamar que en el país haya transparencia, rendición de cuentas y fundamentalmente una justicia objetiva, una justicia independiente, que no se tomen decisiones por intereses partidarios o también por intereses de favorecer a sectores económicos en el país. Es esencial que en el país se retome el camino de la institucionalidad, no solamente de los procesos de reforma y de modernización del Estado, porque tú puedes tener grandes avances en términos de la tecnología, en términos de las leyes, en términos de la modernidad. Lo importante es cómo los ciudadanos y las ciudadanas, los funcionarios, los congresistas, los jueces que tienen responsabilidades en la conducción de la sociedad y del Estado, cómo asumen desde la práctica, desde el propio ejemplo, el cumplimiento de las leyes y sobre todo el respeto a la institucionalidad. Un país donde no se respeta la institucionalidad puede caer en una situación de ingobernabilidad en cualquier momento, y esto es sumamente grave y es hacia donde estamos caminando en el país. Bueno, pero pareciera, después le pasó otro problema con un contrato o un acuerdo que se firmó en China, como que el gobierno está perdiendo la brújula, se sienten muchos problemas. Esta semana también, mientras el presidente reaccionaba agrio por cuestionamientos a los asuntos de salud, se dio a conocer el informe de las muertes infantiles en el primer semestre del año, y fueron 1.659, pero fueron 377 más que en el mismo periodo del año pasado, un 29% de incremento de las muertes infantiles este año en la República Dominicana en el primer semestre. Bueno, es que la conducción de un Estado no se puede basar en publicidad en los medios de comunicación, ni tampoco en mensajes de propaganda a través de los medios. Un Estado se conduce con cifras, con indicadores, que sean indicadores que responden realmente a la realidad. Y esa es la otra cara de la moneda que estamos teniendo hoy día en nuestro país. Cuando vamos a los temas fundamentales que de garantías de derecho, nos damos cuenta que en lugar de avanzar estamos en situaciones sumamente graves que indican que no se están tomando las medidas realmente adecuadas, las medidas que hay que tomar, por ejemplo, en términos de el manejo del presupuesto general del Estado, que es el principal instrumento que tiene un país para su desarrollo, para el bienestar, para garantizar políticas públicas que garanticen los derechos de los ciudadanos. Bueno, hay quienes vinculan ese desconcierto que se ve en el gobierno al hecho de que hay quienes creen que pueden pasar por encima de la Constitución y producir una nueva repostulación del presidente Danilo Medina, y eso repercute en lo que ya es una crisis abierta del Partido de la Liberación Dominicana. Esta semana, en una inauguración del presidente, hubo letreros reeleccionistas aquí en plena capital que tienen un mismo sello,
Es decir, no es que la gente levanta uno por allí unos letreros, como podemos ver en esa primera página del periódico Hoy. Eso fue en la edición del viernes del periódico Hoy. Miren eso, miren esa, que ustedes ven que son igualitos los 4 retratos de 4 años que tiene Danilo. Eso está en la capital. Pero hoy. además son a Y la full constitución color. de Danilo, porque esa fue la constitución de Danilo, resulta que le prohibía ser y le prohíbe ser candidato en el 2020, pero ahí están otra vez, la misma cosa de la historia del país. Bueno, con respecto al tema de la reelección, yo quiero plantear que el tema no es, como dicen algunos sectores, que se le está negando el derecho a un ciudadano. Lo que hay que recordar primero es que los procesos de reelección en la República Dominicana han sido funestos para la gobernabilidad y para la democracia en nuestro país. Pero además, en este caso, cuando se planteó la reforma constitucional en el 2015 para y reintroducir nueva vez la reelección, se hizo un acuerdo entre los dos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana para ponerse de acuerdo y permitir que se reintrodujera la reelección, después de que el expresidente Leonel Fernández había aquel lunes en la noche hecho una intervención en la cual él planteaba por qué estaba en desacuerdo con modificar la Constitución para introducir la reelección. 24 horas después, el país se sorprendió cuando se logró el acuerdo en el Congreso de la República para reintroducir la modificación del artículo 124. Pero además, se colocó la última disposición transitoria, que es la número 21 en la Constitución de la República. Es esa disposición transitoria. Y tú estabas ahí en el Congreso. Yo estaba ahí y fue acordada entre ellos, porque nosotros... Y fue acordada con el presidente Medina, ¿verdad? Bueno, fue acordada entre los dos principales dirigentes. Y ese momento. transitorio le prohíbe a Danilo ser candidato en el 2020. Porque fue una disposición transitoria que señala que el que había sido candidato en el 2012-2016, que si era presidente de la República y se volvía a postular y ganaba, no podía presentarse ganara o no ganara, era que no podía presentarse jamás ni siquiera al cargo de presidente ni de vicepresidencia. Entonces, eso está en la Constitución. ¿Cómo ahora la vamos a violar nueva vez? Esto, si se viola esa disposición transitoria, lo haga el Tribunal Constitucional, lo hagan cualquiera de las altas cortes, el propio Congreso de la República, estaremos ante el inicio de un Estado realmente que no se respeta a sí mismo. Y cuando un Estado no respeta su propia institucionalidad, lo que puede ocurrir es sumamente grave. ¿Por qué? Porque las personas, las instituciones, la ciudadanía, las organizaciones sociales, llega un momento en que se dice basta ya de la burla, basta ya de que se quiera ajustar la Constitución a intereses particulares de carácter económico o en este caso para querer plantear la impunidad para los que puedan llegar al ejercicio del gobierno en el año 2020. Bueno, pero eso repercute en la crisis interna del PLD. Bueno, tú estuviste cerca del PLD, fuiste aliada del PLD, ¿verdad? En el Partido Alianza por la Democracia. Y tuvimos, porque tú participaste igual que yo en los procesos de reforma de los 96, 98, en el diálogo nacional que convocó el presidente Fernández, en la Comisión para Reforma y Modernización del Estado, en muchos escenarios de concertación, y creíamos que eso representaba un cambio de la forma de hacer política, pero aparentemente el PLD volvió hacia atrás, a hacer la misma política tradicional de llegar y para quedarse para siempre en el poder, y ahí queda amarrado en esa crisis. Leonel quiere volver y Danilo le quiere cerrar el paso y quiere quedarse. ¿A dónde termina eso? Bueno, yo fui parte del Partido de la Liberación Dominicana desde incluso del partido, antes de ser de la APD. Sí, yo fui vicesecretaria de organización en el periodo 84-91, cuando decidimos salir del PLD porque entendíamos un grupo de hombres y mujeres que el PLD estaba ya comenzando. En el 91. En el 91, ya había comenzado. Ustedes salieron en el 91. En el 91, que es cuando se forma la Alianza
por la Democracia. Pero ¿qué ya pasaba en el 91? Se comenzaba a perder lo que habían sido los planteamientos por los cuales el profesor Juan Bosch había formado el Partido de la Liberación Dominicana, que era fundamentalmente el tema de un partido basado en la ética. Recordemos los estatutos cuando se fundó el PLD, eran unos estatutos que realmente eran rígidos en cuanto a las faltas, y el profesor Juan Bosch, hasta a nivel personal, privado. justamente no se podía tomar, una serie de situaciones, pero él fue muy claro cuando formó el PLD y decía, en el PLD no habrá nadie que se enriquezca con el dinero público y que vaya al Estado a servirse para hacerse rico. Por eso el lema que él estableció al Partido de la Liberación Dominicana fue servir al partido para servir al pueblo. Ese era un lema que Pero realmente tal vez ese expresaba. no fue el momento, ese fue el momento en que empezó, pero parece que el despunte se produjo cuando salió al Partido Reformista y descubrió el PLD que los métodos de Balaguer eran muy eficientes políticamente. Pero eso ya era el momento en el cual el PLD estaba en la decadencia, y esto fue, ya fue a partir fue del en el 96. 94, exactamente. Del 94, porque 94, empezó en la campaña electoral del 94. Exactamente, y después se hace el acuerdo en el 96. Ahora, nosotros salimos en el 91 y se formó la Alianza por la Democracia. Sí. ¿Qué ocurre? Que en el año 96, cuando el presidente, el candidato en ese momento, Leonel Fernández, va a las elecciones, hubo un acercamiento ya entre dos organizaciones, y por eso yo soy candidata a diputada nacional en un acuerdo electoral entre la Alianza por la Democracia y el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, cuando fui candidata, planteé muy claramente que yo iba al Congreso. Pero eso fue ya para el 2010. 2010, exactamente. Que tú fuiste candidata. Sí, y que yo iba a plantear, iba a ejercer el desempeño legislativo en base a mis principios y a la ética en la que yo me había formado. Y por eso, a los pocos meses de estar en el Congreso, comencé a tomar decisiones de voto basadas en ese compromiso ético que para mí es innegociable con los derechos de las personas, con la educación, con aumentar el presupuesto en el del 4% en el presupuesto, y por eso durante mi desempeño legislativo no continué en el proceso de formar parte de ese acuerdo electoral, y en el 2012 planteé mi independencia como legisladora y estuve hasta el final con un voto de decisión propia que era coordinado con las organizaciones sociales fundamentalmente. Yo hacía procesos de consulta en ese sentido. Entonces, ¿qué ha pasado con el PLD? El PLD realmente ha abandonado como partido político los principios que le dieron origen y para los que fue fundado. PLD se ha alejado de todo eso y ahora es una corporación de intereses políticos lo que está ahí presente, y por eso no importa que digan que tienen 2 millones de votantes que están recogiendo firmas, es que el PLD no representa ya los intereses de la ciudadanía. Bueno, pero tiene un segmento cautivo de la población que recibe dinero mensualmente del Estado. El 23% de lo que era el padrón electoral en la última elección tenía un cheque mensual o una tarjeta que recibía algún ingreso directo del Estado. Y ha instrumentado ese segmento de la población. Cuando un partido, para mantenerse en el ejercicio del gobierno, del control de las instituciones del Estado, utiliza políticas clientelares, o sea, políticas públicas basadas en el clientelismo político, eso lo que representa es un cáncer para la sociedad, porque las políticas públicas tienen que estar basadas en garantía de derechos, y los derechos se garantizan fundamentalmente, como lo establece la Constitución de la República, respetando la dignidad de las personas. Cuando un partido en el ejercicio del gobierno no respeta la dignidad del pueblo, la dignidad del ciudadano, de las personas que nos están viendo y escuchando esta noche, entonces ese partido no puede gobernar el país, no se le puede dar esa nueva posibilidad de gobernar el país.
Bueno, tú tuviste también vinculada y tu esposo Onofre fue en el periodo de Onofre al frente de la Comisión para Reforma y Modernización del Estado, fue que se hizo el primer proyecto de ley de partido. Me parece que él todavía estaba ahí, ¿no? Sí, sí, el Y proceso. yo participé, bueno, muchos de nosotros Claro, participamos en ese porque proceso. el proceso de reforma comienza en el año 1996. Fue incluso una propuesta que hizo en ese momento la Alianza por la Democracia, se la hizo al Y se presidente. aprobó en el diálogo nacional, Justamente, elaborar una ley de partido. Justamente, y fuimos nosotros que planteamos que se creara la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, que se había incluso, era un proceso que se había realizado en Honduras, que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo planteaba la posibilidad de acompañar y se aprobó. Y ¿cuáles eran las bases de ese proceso? Era justamente la reforma de la administración pública, todo el proceso de descentralización del Estado, la reforma del sistema político, no solamente de los partidos Pero fue políticos. con muchos conciertos de sociales y políticos, de participación de todos Obviamente. los partidos, de los dirigentes sociales. Y así fue que nació el primer proyecto de ley de partido que se le entregó a Leonel Fernández, creo que en el 99, ¿verdad? En el 99, y que fue resultado de muchos foros. O sea, realmente... Sí, a partir del 98. Exactamente. Hace 20 años. Se hacían foros donde participaban los diferentes sectores. Lo interesante es que todo esto está sustentado porque todos esos foros se transcribieron y se publicaron y están... Un montón de folletos, yo lo tengo, que publicó la comisión. Y después el CONARE, que siguió, Consejo Nacional de Reforma del Estado, que fue el cambio de nombre en el gobierno de Hipólito Mejía, continuó haciendo algunas de esas cosas. Y después, durante el periodo de Marcos Villamán, que también estuvo un periodo, continuaron con primero fue Tirso Mejías y después vino Marcos Villamán. Y ahí hay una biblioteca de estudios y de conciertos que ha habido en la sociedad, pero la mayoría de ellos se han quedado en eso, en los libros, ¿no? Bueno, porque la reforma y modernización no se puede simplemente plantear en un enunciado o en un discurso. Los procesos de reforma y de modernización tienen que generar las transformaciones y los cambios que requiere una sociedad para realmente tener cambios en la forma de hacer la política. Y por eso hoy día tenemos un retroceso en el país, porque la forma como se está haciendo la política, basada en la compra de los votos, en la compra de conciencias, basada en el clientelismo, basada, por ejemplo, en tener a la gente cooptada porque le dan un empleo o porque está en una nominilla o porque le dan una tarjeta para que pueda tener todo tipo de bonos para resolver el tema económico. Eso es Pero lo que ni genera. siquiera para resolver, porque las tarjetas no llegan a resolver, la mayor es de 800 pesos de comer el primero y después hay 2 o 3 tarjetas de 200 pesos, ¿no? Yo he planteado en varias ocasiones que las tarjetas entregadas de esta manera generan otro tipo de problemas. Los grandes, y por eso cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia o hablamos de los feminicidios o hablamos también de que las personas no trabajan, tenemos que ir a las causas de esto. Y es que muchas veces cuando una familia tiene una tarjeta, la gente prefiere esperar a que le llegue. Bueno, y se acostumbran a que le den. Pero Guadalupe, se nos acabó el tiempo. ¿A dónde apunta la perspectiva? ¿Habrá reelección del presidente? Porque la ley de partido ha estado condicionada a que se apruebe un padrón abierto que el presidente quiere, que algunos piensan que puede buscar un plebiscito por ahí a nombre de un voto abierto para justificar otra reforma de la Constitución, el PLD en camino de una división y la oposición no acaba de ser una alternativa firme. ¿Cómo ve? Así en muy poco Yo creo que es el momento de que la ciudadanía cada vez más se muestre activa, que exija que se cumplan y se respeten los derechos, y por eso es tan importante la marcha del 12 de agosto, esa marcha del millón de voluntades, del millón de conciencias ciudadanas. Contra la corrupción y la impunidad. Contra la corrupción y la impunidad, pero es un llamado cívico, ciudadano, a las familias, a los jóvenes fundamentalmente, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los trabajadores y trabajadoras, de que desde la calle digamos,
basta ya de tanta corrupción y de tanta impunidad. Cuando hay corrupción hay negación de derechos y eso es lo que necesitamos en este momento. Cuando se demuestre a través de una movilización masiva del pueblo dominicano, de la ciudadanía, en todos los rincones del país, en la diáspora que está sumamente movilizada en otros países, que son los dominicanos y dominicanas que han tenido que salir fuera del país porque aquí no han encontrado las oportunidades para su bienestar y desarrollo, eso indicará cuál va a ser el camino para el 2020, que tiene que ser un camino en el cual las fuerzas políticas y sociales se articulen para decir es necesario enrumbar a la República Dominicana por un camino de bienestar y sobre todo de paz para todos y todas. Bueno, pues muchas gracias Guadalupe Valdés y gracias por estar presente en el debate público, por inspirar esperanza de que hay gente que sigue manteniendo principios y enarbolando ideas y propuestas de mejorar el país para que mejore la condición de vida de todos los dominicanos y las dominicanas. Te deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias. El éxito está en el pueblo. Muchas gracias. Vamos a despedir esta emisión de Jornada Extra con un documental que hace un tiempecito está en las redes, pero sumamente interesante. Cómo fue que Singapur logró salir de la pobreza y se ha constituido en una nación riquísima, ejemplo de muchas cosas en el mundo. Hay que recordar que Singapur es un territorio de apenas 720 kilómetros cuadrados, oigan bien, 720 kilómetros cuadrados, donde la República Dominicana debe caber cerca 80 veces el territorio dominicano. Eso cabe Singapur en el territorio dominicano. Y la población es de 5 millones, o sea, superpoblada. Veamos esto y nos vemos el próximo domingo aquí en otra emisión de Jornada Extra. En la actualidad, nadie duda que la clave del éxito de Singapur se debe a que empezó combatiendo la corrupción para luego impulsar su economía. Pero, ¿crees que lo lograron con represión? Pues no necesariamente, ya que encontraron un método más eficaz. Lee Kuan Yew, considerado el padre de Singapur, ocupó el cargo de primer ministro desde 1959 hasta 1990. Una vez en el poder, Lee ejerció un gobierno estricto en lo social, pero profundamente capitalista, con lo que convirtió a esta joven nación en uno de los países más competitivos del mundo. Analicemos sus 5 claves del éxito. Clave número 1. Acabar con la corrupción. Cuando Singapur se independizó definitivamente de Malasia en 1965, la mayor parte de su población era pobre. Esto se debía en gran medida a que el soborno era parte integral de la vida pública. Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares, decía Lee Kuan Yew. Una de las medidas más importantes adoptadas en Singapur para luchar eficazmente contra la corrupción fue la de aumentar los salarios de los funcionarios. Lee creía que si los funcionarios públicos eran bien pagados, no tendrían la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso. Pero eso no bastaba para eliminar este mal, por lo que también se creó un programa especial de lucha contra la corrupción, que incluía una serie de medidas como rotar a los funcionarios para evitar la formación de lazos corruptos o llevar a cabo inspecciones sin previo aviso. La Oficina de Investigación de Corrupción desde un primer momento tuvo poderes autoritarios. Sin una orden judicial podían detener a los sospechosos y empezar a indagar sus actividades, como la revisión de cuentas bancarias. Todo funcionario público que era condenado por actividades corruptas era privado de su empleo, de su pensión y de todos los beneficios. Se sabe que la oficina envió a prisión a varios ministros federales, líderes comunitarios, jefes de sindicatos y altos directivos de empresas públicas. Con la corrupción minimizada, todo empezaba a funcionar como un reloj. Clave número 2. Reforma judicial. Singapur defiende la pena de muerte como medida estricta para acabar con la delincuencia. Los asesinos y narcotraficantes por lo general terminan en la horca. Otros crímenes graves como violaciones y secuestros se castigan con largos periodos en la cárcel y azotes, mientras que los asaltos y el vandalismo se sancionan con azotes y condenas más cortas. El caso de un estadounidense de 18 años dio la vuelta al mundo en 1993. El joven fue condenado a pagar una multa considerablemente alta y a pasar 4 meses en prisión, donde recibiría 6 azotes. Todo ello por manchar con spray 18 coches y robar varias señales de tránsito.
he is going to bleed considerably and may have permanent scars, and I think it is a mistake. Estados Unidos buscó por todas las vías evitar el castigo, alegando que la condena era muy dura para ese delito. Why should there be a law for the Americans and a different law for Singaporeans? So I thought the Americans believe in the rule of law. Obviously, when an American was to be punished under foreign law, the Americans were unhappy. Pese a todos los esfuerzos, el joven estadounidense tuvo que pagar su condena. Of actually demonstrating, in a sense, how fiercely independent. En Singapur hay muchas leyes que en otros lados del mundo se consideran absurdas. Así, por ejemplo, tirar goma de mascar en la calle o no bajar la palanca en un baño público se consideran delitos. Si te pillan, lo más probable es que tengas que pagar una gran multa. Estas leyes no deberían parecernos tan absurdas, ya que si el objetivo es mantener el orden público y la limpieza, ellos lo han logrado. Clave número 3. La creación de empleo. El gran salto adelante y la posterior revolución cultural de Mao derivaron en una paralización del desarrollo tecnológico y educativo en China. Debido a que los inversores extranjeros se vieron limitados en Hong Kong y Taiwán, ellos pusieron sus ojos en Singapur. Las compañías extranjeras fueron seducidas con bajos impuestos y con mano de obra barata y cualificada. Sin contar el hecho de que el gobierno les daba luz verde para producir sin trabas ni intervenciones, los inversionistas extranjeros no dudaron en llegar a Singapur. Así, en este país aún en pañales, a finales de los 60 se empezaron a construir algunas fábricas occidentales de tecnología. En los 70 se producían distintos tipos de placas electrónicas y en los 80 ya era un centro de fabricación de productos tecnológicos. El objetivo de Lee no era que los singapurenses trabajaran de por vida en las empresas extranjeras. Lo que en realidad él quería es que los jóvenes ganaran experiencia para que en un corto periodo lograran crear sus propias compañías, que fuesen capaces de competir en el mercado internacional. Debido a que no había gente local con mucho dinero ni tampoco con la experiencia suficiente para crear grandes empresas, Lee decidió capacitar a los jóvenes en varios campos tecnológicos, en marketing y en gerencia, con el fin de crear compañías estatales donde trabajarían estos mismos jóvenes especialistas. Clave número 4. Reforma educativa. A finales de los 60, cuando Singapur atrajo a las compañías extranjeras para combatir el alto índice de desempleo, se les enseñaba a los jóvenes a ser puntuales, a trabajar de manera responsable y a fabricar productos de alta calidad. Con estas características ellos podían mantener sus puestos de trabajo, ganaban experiencia y aprendían el negocio. El gobierno de Singapur entendió desde un principio que si quería jóvenes capaces en las áreas que el país necesitaba, la única solución era cambiar por completo el sistema educativo. We don't train people to be Greek mythologists, English literature, ancient literature. No, everything is engineering, science, technical skill, and skill set that can earn a living. Hasta la actualidad, uno de los principales objetivos en las escuelas es lograr que los estudiantes piensen, analicen y resuelvan problemas por sí mismos. Además, les enseñan que no deben limitarse a lo que está escrito en los libros de texto, sino que les obligan a ver más allá. Clave número 5. Creación de empresas estatales para ganar dinero y ofrecer más empleo. Una de las primeras compañías que creó el gobierno con el fin de ganar dinero y crear más puestos de trabajo fue Singapore Airlines. He said, "We are not running Singapore Airlines as a prestige organization for the government. So if you don't make money, I will close you down without hesitation." Así que si los dirigentes de Singapore Airlines querían conservar su trabajo, debían apresurarse en revolucionar el sistema aéreo. Controlaban cada detalle, desde la comida y bebidas pasando por la comodidad de los asientos hasta la calidad de los auriculares. Ofrecían un servicio de primera calidad. Como resultado, se ganaron la confianza en el mercado aéreo internacional y crearon cientos de puestos de trabajo. Hoy en día es considerada una de las mejores aerolíneas del mundo, que también posee varias filiales de vuelo a bajo costo, de cargo y hasta provee de comidas a otras compañías aéreas. Este es solo un ejemplo de las empresas que se crearon y empezaron a convertir a Singapur en una potencia mundial. En general, el sistema de este país se considera una forma de socialismo exitoso, que derivó en un progreso económico real, cuyo fin era la producción de calidad. Nuestro socialismo es de otra forma, no le quitamos a los que más tienen para dárselo a los pobres, ni limitamos a los ricos, ya que si no hay riqueza, ¿cómo vamos a dividirla? Así lo subrayan desde el gobierno. Un ciudadano común y corriente como tú o como yo, quedamos totalmente decepcionados cuando el presidente elegido no cumple con lo prometido. La mayoría promete acabar con la corrupción y la delincuencia, crear puestos de trabajo,
y subir el nivel de vida. Pero una vez en el poder, empiezan a pagar los favores de los cientos de personas que apoyaron su campaña con tiempo, dinero y energía. Deberíamos exigir tomar como ejemplo a varios países, establecer duras condenas para los corruptos como en Singapur, ofrecer igualdad de oportunidades en todas las áreas como en Canadá, Estados Unidos y varios países europeos, llevar a cabo una reforma educativa como en Finlandia o Japón y poner bajos impuestos para los emprendedores como en Rusia, que es el 6%. Debido al alto índice de delincuencia, se debería desarrollar una cacería de delincuentes y narcotraficantes, no sin antes reformar el sistema judicial, para que no queden libres las ratas de la sociedad. Creo que solo así algún día podremos llegar a ser una potencia mundial y a sentirnos completamente orgullosos de nuestro país.